grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este lunes 10 de noviembre, estudiando esta carta pequeña pero con tanto contenido, la carta de Santiago. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Ayer habías leído quizá algo del capítulo 3.2, justamente. El poder de la palabra. Habíamos visto un poquito en el día de ayer este concepto de los maestros, los líderes, ¿no es cierto?, que se creen líderes. Cuidado con que el líder tiene mucha responsabilidad, pero el versículo 2 del capítulo 3 de Santiago dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Bueno, aquí hay unas verdades que son muy completas, ¿eh? Porque está partiendo de la premisa de que todos ofendemos. Ahora, si ofendemos, entonces no somos varones perfectos, y no somos capaces entonces tampoco de refrenar todo nuestro cuerpo. Mira cómo se agranda la expresión, ¿no es cierto? Basta con esta palabrita para que nosotros seamos imperfectos, y necesitamos lógicamente de Dios para ello. No podemos actuar, digamos, porque en el ir y venir de la vida usamos mucho lo que es el habla. Faltar al deber, ¿no es cierto?, tropezar. Cuando hablamos de ofender, esa es la idea que está detrás de esta palabra en el original, en el griego: tropezar, faltar al deber. Y esta podría uno parafrasear quizás este versículo: dice, todos los hombres cometen errores en muchas formas cada día. Y eso es cierto. Ahora fíjate, por otro lado, el Señor nos manda a utilizar las palabras de tal forma que hagan un efecto positivo en nuestros seres amados. Ahí en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Qué palabras? Recordemos que en el capítulo 5 de Deuteronomio se había dado la ley nuevamente. Se repite la ley de los 10 mandamientos. Pero no solamente eso, sino que da también otras instrucciones. Y luego el Señor dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primeramente tienes que atesorarlas tú, y luego traspasarlas a tus hijos. Qué distinto sería el mundo si esto se hubiese cumplido. En este momento no habrían guerras en el Oriente. En este momento no habría tanta injusticia, no habría tanta desigualdad. El problema está ahí. Generalmente los gobiernos tratan de poner soluciones de parche, ¿ah? Pero si no se va a la raíz del problema, esas soluciones no sirven de nada. Porque fíjate, si nosotros meditamos en la palabra del Señor, ahí nosotros encontramos todo lo necesario para que nuestro mundo sea mejor, empezando por nuestro mundo que es el hogar. Y ahí tenemos que empezar. Bueno, es tan sabio el Señor de dejarnos este libro, el Deuteronomio, ¿no es cierto?, esta repetición de la ley, porque allí en el capítulo 23 dice: pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, guardando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. O sea, qué responsabilidad, ¿no es cierto?, cuando hablamos, no solamente cuando nos dirigimos a otra persona, sino también cuando hacemos promesas a Dios. Y una vez se las escucha en personas que están con alguna situación especial, ¿no es cierto?, y hablan y le dicen al Señor: mira, si tú, Señor, me sacas de esto, y de aquí aparece toda la promesa. Bueno, eso hay que cumplirlo después, pues. Y ahí es donde, cuando comienza a salir el sol y la cosa está linda, como que nos olvidamos de las palabras, pero nos hace la advertencia de Deuteronomio: si dijiste algo, entonces cúmplelo. Ese es un poder que tiene la palabra, porque la palabra no es, el hablar no es algo que podría decir: ¿sabes que se me salió? No, esto todo un trabajo mental. Tú no puedes decir, no, porque está dentro de la mente. Por eso es que también debemos guardarlas o cuidar de las avenidas del alma, porque de lo que nosotros entramos, ¿no es cierto?, eso sale después. Sabes, hay quienes dicen que le funciona más rápido la lengua que el cerebro.
Ese es algo que tenemos que refrenar nosotros, porque tenemos que pensar aquello que decimos, no decir aquello que a veces no alcanzamos ni siquiera a pensar. Por eso, y además de esto, lo que tú acabas de decir, tenemos que tener mucho cuidado, especialmente con los niños. El niño es crédulo, el niño cree lo que... Y si nosotros le hacemos una promesa a un niño, esa promesa debe ser cumplida. Porque, recordemos, el niño aprende por lo que ve, no solamente por lo que escucha. Si nosotros estamos prometiendo cosas y no cumplimos, el niño va a hacer exactamente lo mismo. Y después nosotros le vamos a echar la culpa y a lo mejor vamos a reñir con él porque no cumple con su palabra. Bueno, nosotros lo acostumbramos así. Tenemos que ver, entonces tenemos que ser veraces, especialmente con los niños. Mira, el otro día estaba escuchando un sermón de una persona que lógicamente es un laico muy activo dentro de la iglesia, y por eso que uno debe cuidar las palabras, las que usa fuera de la iglesia y las que usa después en la iglesia. Y para mí, yo escuché una palabra que no correspondía a una predicación. Wow. Pero son estas que salen así. Se salió. Es como que se sale y se claro, vuelve. Porque fíjate, ese es el problema, ese es el problema de nuestro hablar diario. Si nosotros tenemos algunas palabras que utilizamos diariamente, esa palabra después se sale. Pero si tú no utilizas ese tipo de palabras, nunca se te van a salir. Por eso fíjate, que el salmista claro, hace una alusión perfecta a este poder de la lengua, pero cómo debe ser dominado y hacia dónde debe ser dirigido. Dice, puso mis pies sobre peña. Está hablando de esta idea de confiar en el Señor, que Él sí va a colocar las cosas correctas, y enderezó mis pasos. Pero luego dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Mira el resultado que hay, te fijas, de una palabra que Dios coloca en la boca de las personas como resultado. Y David así lo era muy amigo de Dios, la mente de Dios, dice por allí el texto, ¿no es cierto? Cuando él estaba bien, cercano al Señor. Pero ¿quién le había dado eso? Era nada menos que ese Dios que él alababa siempre. Nunca debemos subestimar el poder de las palabras. Con las palabras uno puede, como lo dijiste en un comienzo, con las palabras uno puede levantar a una persona, puede animar a una persona, prácticamente traerla a la vida. Pero con las palabras también podemos matar a una persona. Entonces tenemos que cuidar mucho. Y de ahí se aprovecha el enemigo, a veces nos utiliza. ¿Recuerda lo que hizo con Pedro? Pedro primero hizo una declaración que el Señor le dijo que había sido el Espíritu Santo el que había guiado a Pedro. Pero luego Pedro, cuando el Señor dice que iba a morir, Pedro le dice, no permitas que tal cosa te acontezca. Y el Señor ahí reprende a Satanás que había utilizado a Pedro. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas. Entonces, tenemos que considerar esto. Nosotros en un momento podemos ser instrumentos del Espíritu Santo, pero si nos descuidamos, podemos ser instrumentos del enemigo también, y nuestras palabras pueden causar mucho daño. Fíjate que en Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Interesante la alusión que hace a las palabras siempre el salmista. Bueno, amables oyentes, nos vamos a encontrar mañana nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Cómo manejaría dinamita si tuviera que hacerlo? ¿Qué debería decir su respuesta acerca de cómo debe tratar con algo que es más poderoso que la dinamita? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.